Regresamos a Noticias 24. El Banco Central, ya comentábamos, entregó su segundo informe de política monetaria de este año, donde corrigió a la baja su proyección de crecimiento para 2019, entre otros temas. Vamos a profundizar sobre el IPOM, para eso nos acompaña Miguel Ricaurte, economista jefe del Banco Itaú. Miguel, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, muchísimo que hablar del IPOM, pero me quiero remontar al viernes. Por supuesto. A la sorpresa de esta rebaja de la tasa de política monetaria, tasa de interés en 50 puntos base. La sorpresa es el cambio en la política monetaria, pero por sobre todo en una magnitud que no se veía desde hace 10 años. ¿Cómo lo evalúas? Efectivamente, esta es la primera vez que el Banco Central movió la tasa en 50 puntos base desde junio de 2009, exactamente 10 años a la fecha. El Banco Central, perdón, que siempre es muy moderado, se toma su tiempo y cuando hay algún cambio, 25 puntos, 50, muy extraño. Sí, muy extraño y sobre todo en un momento donde el mercado estaba esperando sí que vengan bajas de tasa, pero tal vez más cerca del final del año que ahora. ¿Estuvo lo correcto? Sí. ¿En recortar a 50 puntos base, es decir, a 2,5 la tasa de interés? Mira, el tema es el siguiente. El Banco Central, con datos que tiene ahora, que tal vez no los tenía a principios del año, se da cuenta que la economía está un poquito más débil de lo que pensaba y por lo tanto demandaba acción de manera más bien urgente, de alguna manera. Claro, el presidente del Banco Central, Mario Marcelo, comentábamos, hablaba de recalibrar, una recalibración de los supuestos y principalmente apuntando a factores como, por ejemplo, la inmigración, que en el informe de política monetaria, de hecho, se hace más evidente en el comunicado de la semana pasada también, donde dice de que el efecto inmigratorio en el mercado laboral, en el consumo, en la inflación, de alguna manera no había sido incorporado plenamente a los supuestos del Banco Central. Efectivamente, hay que recordar que el Banco Central ya comenzó hablando de migración a finales del año pasado. Lo que sucede es que hemos tenido mejores datos, los del censo, los de migración, y obviamente el análisis que el Banco Central pudo hacer con esos datos le permitieron darse cuenta que en términos del Banco Central hay holguras de capacidad mayores de lo que se esperaba. O sea, efectivamente la economía no se está andando a la velocidad que quisiera o que pudiera estar andando dada la situación económica actual. Tomo la reunión de política monetaria, tomo el informe de política monetaria de hoy día. Te hago la pregunta. ¿Cómo se viene la situación económica? ¿La ve muy mal el Banco Central para hacer ese tipo de ajustes? Mira, esa es una pregunta un poquito más complicada de responder. ¿Por qué? Porque el Banco Central le atribuye casi exclusivamente a lo que ya pasó y no conocía la baja de tasas, más que a lo que se viene hacia adelante. La duda entonces es si el Banco Central puede o debe hacer más recortes de tasas hacia adelante. Y si uno mira un poco la situación internacional, en particular con la guerra comercial o la falta de solución del conflicto entre China y Estados Unidos, no se puede descartar que el Banco Central deba recortar la tasa aún más, probablemente antes de final de año. Con respecto al tema de guerra comercial, ¿qué es lo que afecta más a la economía y también los mercados? La incertidumbre de si en algún minuto se va a arreglar o cómo se va a arreglar, porque muchos, yo también lo he escuchado, finalmente se va a arreglar, no se sabe cuándo, pero el cómo, ese es también un efecto que podría darse de aquí a fin de año. Efectivamente, y yo diría que la incertidumbre era el elemento más importante de la guerra comercial a finales del año pasado. Lo que sucede es que hoy día, cuando uno mira datos, por ejemplo, de crecimiento del comercio internacional, no de la actividad mundial, pero sí el comercio ya siente ese efecto de menores flujos de comercio, de menor actividad comercial entre China y Estados Unidos y por segunda derivada de los socios comerciales de estos dos países. Chile está incluido en ese grupo. Puede bajar entre China y Estados Unidos, pero con el resto del mundo, por ejemplo, Chile con otros países, si baja el comercio internacional, ¿es porque se restringe ante este hecho? No, lo que sucede es que pensemos en que si China ya no le vende tantos televisores, tanto vestuario a Estados Unidos, China a su vez importa menos de las materias primas que demanda justamente para esa producción. Y ahí es donde salimos afectados el resto de países que le vendemos productos a China. Vuelvo al informe de política monetaria. Se recorta, se rebaja lo que es la proyección de crecimiento. ¿Ustedes en Itaú también consideran ese rango que está estableciendo el central? Mira, nosotros pensamos que el recorte primero es correcto, en el sentido de hacer un recorte a la baja. Lo que pensamos además es que puede ser inclusive un poquito más bajo que el rango que tiene el Banco Central. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión un poquito menos optimista de la solución del conflicto comercial que lo que el Central mostró hoy día en el IPOM. ¿Un poco optimista el Banco Central sobre ese punto? Mira, viene la segunda parte de tu pregunta anterior. ¿Cómo se resuelve el conflicto comercial? Puede ser que a finales de este mes, en la reunión del G20, los presidentes de China y Estados Unidos muestran la intención de arreglar el tema. ¿Significa eso que van a bajar los aranceles que ya se subieron entre China y Estados Unidos? Eso es menos claro. Y el hecho de que no haya una reversión a foja cero a marzo del año pasado en términos de aranceles puede hacer que ya haya un daño más o menos permanente al crecimiento mundial y por lo tanto que, insisto, terminemos todo un poquito peor de lo que se esperaba
unas semanas, unos meses atrás. Vuelvo a economía interna. Recorte bien fuerte, de 6,2% que se proyectaba de la inversión, que se ha ido recuperando después de más de 3 años contrayéndose, a un 4,5, 4,5%. ¿Cómo se explica esto? Mira, parte es la incertidumbre en torno a lo que está pasando afuera. Es evidente que el sector industrial, que es el que ha sufrido mucho porque ya vemos que está vendiendo menos de afuera, probablemente decidió invertir menos de lo que en algún momento anticipó que iba a invertir. Y esa inversión menor hoy día se ve en menos ventas de maquinaria y equipo. Y esos datos que los conocimos en las cuentas nacionales del primer trimestre y que sabemos por los datos de importaciones que vienen también débiles para el segundo trimestre, probablemente le llevaron al Banco Central a hacer esa corrección, como tú dices, de algo más de 6% a 4,5% en este tipo. Ahora, pero considerando otro punto, Miguel, y ahí hago la pregunta, el año pasado, de hecho, la inversión, formación bruta de capital fijo, que ese es el aspecto, el nombre, llega a superar el 6%. Muy buena noticia, celebrada por el gobierno, vamos para adelante, estamos perfectos, pero conversamos mucho aquí en Canal 24 Horas con expertos que nos decían, a ver, pero ojo, hay un elemento ahí de recambio de maquinaria, no tanto de inversión pura y dura, que podríamos decir un proyecto nuevo, una fábrica nueva, más bien había un rezago de antes que se logró finalmente llegar a este 6%. ¿Puede también eso obedecer a lo que está sucediendo con este cambio que hace el Banco Central? En parte debe estar eso, pero insisto, yo creo que el tema comercial juega un rol más importante justamente por algo que mencionaste hace un momento. Tuvimos 4 años de caídas de inversión. Pensar que porque solamente un año creció la inversión ya cerramos el bache de lo que estábamos al debe parece un poco optimista, sobre todo porque vimos una cifra de inversión que fue buena, pero no espectacular. Entonces, sí es probable que haya habido intención de invertir más de lo que efectivamente se termine invirtiendo este año y sea la incertidumbre doméstica en parte, muy importante la parte externa, la que esté deteniendo esa inversión. Ahora, hay un recorte en la proyección para este año, pero para el 2020-2021 la situación se ve algo más optimista. Optimista entre comillas, porque se está hablando todavía de crecimientos entre un 13 y un 4%. ¿Se puede llegar a proyectar eso cuando todavía no tenemos muy claro en cuánto va a terminar el crecimiento del PIB este año? Mira, probablemente ahí es donde yo tengo más diferencias con la evaluación del Central, justamente porque nosotros pensamos que el efecto de la guerra comercial va a ser un poquito más profundo. Como tú bien dices, es probable que la inversión tampoco repunte tanto el año que viene. Y esa inversión menor, que al final del día es menos capacidad productiva del país, puede terminar impactando en algo menos de crecimiento de lo que uno quisiera ver, obviamente, en esta coyuntura. Esos son los factores que preocupan. ¿Podría preocupar también la situación inflacionaria, considerando otro aspecto que es relevante para la inflación, que es el tipo de cambio, un dólar que está por sobre los 700 pesos, que está muy indexado también a la incertidumbre de la guerra comercial y que evidentemente tiene un efecto con, por ejemplo, esta política monetaria que cambia de parte del Banco Central? Mira, el tipo de cambio indiscutiblemente afecta a la inflación. De hecho, hay que recordar que los 2 ítems que explican la inflación de mayo fueron las cuentas de electricidad, que en verdad fue un rezago de la alza del tipo de cambio al final del año pasado, y el paquete turístico, que está afectado por el tipo de cambio. Entonces, es evidente que tiene un impacto en la inflación. Lo que sí sucede es que cuando uno mira el resto de productos importados, vestuario, electrónicos, automóviles, por ejemplo, no hemos visto las alzas de precio que se condicen con el alza del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque probablemente la demanda interna, la demanda doméstica está debilitada y el retail no ha sido capaz de traspasar esa devaluación. En ese sentido, el riesgo de mayor inflación por tipo de cambio que se va arriba está acotado, diría yo. Ahora, ¿cómo ve el consumo el Banco Central con este informe de política monetaria? ¿En qué situación? El Banco Central lo vio bastante benévolamente, hizo una revisión muy pequeñita a la tasa de crecimiento del consumo, vio un rebalanceo donde la gente dejó de comprar bienes durables, pasó a comprar servicios y lo justificó mucho en la evolución que ha tenido el mercado laboral, en parte de la mano de la migración. Puede que esa visión no se cumpla si es que el sentimiento de los consumidores, que ha estado ya en territorio pesimista por algunos meses ahora, empiece a impactarle a la capacidad o a la disposición de la gente a gastar. Hay también un ajuste importante y bien decidido, no solamente a nivel económico, sino a nivel social y de distintos aspectos, que es sobre el PIB potencial. ¿Cuánto en mediano plazo podría llegar a crecer Chile o cuánto debería crecer? Ya habla justamente el Banco Central sobre la inmigración, ya lo adelantaba un poquito en el comunicado de 2 páginas del viernes pasado. Hoy el presidente del Banco Central, Mario Marcel, profundiza un poco, habla de un proceso inédito, un proceso que ha tenido aspectos muy positivos, pero que de alguna manera presenta varios desafíos. Por ejemplo, un mercado laboral que todavía no logra absorber el nivel de competencia que tienen los inmigrantes de nuestro país, punto 1, y también el efecto en la inflación por este consumo que también es pujante debido a una mayor masa de extranjeros en Chile. ¿Cómo lo revisan ustedes esto? Mira, efectivamente el efecto migratorio tiene un impacto a nivel
nivel agregado por el volumen de gente que llegó en un periodo muy corto de tiempo. Obviamente eso, como tú dices, debería ser un impulso para la demanda porque hay más gente consumiendo, aunque ahí hay un tema puntual y es que el migrante promedio aparentemente gasta bastante menos que el chileno comparable. ¿Por qué? Porque remesa mucho, en particular la migración relacionada a Venezuela remesa mucho. Envía mucho dinero y también tiene un sueldo que es bastante bajo. Correcto. Y en ese sentido viene con rezago ese impacto positivo de alguna manera para la economía. Por el otro lado, como tú bien dices, al haber una fuerza de trabajo mayor, eso significa que el sector empresarial puede emplear más gente sin generar presiones inflacionarias y eso ayuda a la inflación de servicios a mantenerse baja. Pero la otra parte que es muy importante y es la razón por la cual el Banco Central revisa el crecimiento potencial de corto plazo y el tendencial de largo plazo al alza, es porque en la evaluación del Banco Central esta mayor escolaridad, en particular de la migración venezolana, que es el 43% de la migración de los últimos 2 años o 3 años. Claro, leía por ahí que en promedio los venezolanos tienen 11 años de estudio. No, es más, el chileno promedio tiene 11 años, esa migración venezolana tiene 15,6. Perfecto, 15,6. Y esa diferencia... Que marca una gran diferencia con respecto al nivel de... Exactamente. Y no es que sean diferentes, es distinta gente, es gente más joven, profesional, por lo tanto, eso en el mediano plazo, cuando esa gente se reubique a empleos que son más coherentes con su profesión, va a ayudar a mejorar la productividad del país. Si ese es un efecto permanente o algo transitorio, va a depender, uno, de si no hay una vuelta de esa migración hacia Venezuela, y segundo, de que los flujos migratorios mantengan esa misma intensidad y esa misma composición de habilidades, digamos, de la gente que llega a Chile. Ahora, hablaba un poquito de la proyección que tienen ustedes para este año, del tema de la inversión. ¿Qué pasa con el cobre? También hay un recorte del precio de nuestra mayor exportación. ¿Preocupa? Obviamente también influido de manera importante por la guerra comercial. No, definitivamente. Yo diría que un precio de 2,80, que es lo que mide el Banco Central, todavía no es preocupante. Como te comenté, nosotros tenemos una visión un poquito menos optimista de cómo se va a resolver el tema comercial y tenemos un precio un poco inclusive por debajo de 2,80 en nuestras proyecciones. De todas maneras, debería ser suficientemente alto el precio como para incentivar inversión en el sector minero y eso es lo que le da motor a las proyecciones del Banco Central hoy día. Bien, Miguel Ricaurte, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un gusto, Nicolás. Un gusto, hasta luego. Hasta luego.